Estamos en Aranga y vamos a hacer una ruta por el río Cambás, que es un afluente del Mandeo. Hoy nos acompaña Quique. Hola, muy buenos a todos. Y bueno, David, que anda por ahí. Estamos llegando ahora ya a las Fervenzas. Vamos a ir a la segunda, por estas escaleras. O Barranco da Loba, a por la Mujer Lobo. Por la tercera cascada. Estamos en Aranga y vamos a hacer una ruta por el río Cambás, que es un afluente del Mandeo. Hoy nos acompaña Quique. Hola, muy buenos a todos. ¿Qué tal? Y bueno, David, que anda por ahí. Vamos a ir a uno de los valles más salvajes y bellos de Galicia, no porque lo diga yo, sino que también es considerado así, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar la ruta. Ahora estamos al principio del camino y allá vamos. Estamos yendo por la orilla del río y está muy bien indicado el camino, que hay indicadores. Es la SM4, se llama así a la ruta. El camino también es mucho como en el Mandeo. Seguimos teniendo mucha roca granítica. Lo veis ahí atrás. Y hay que ir concentrado, pero bueno, tampoco es extremadamente difícil transitar por aquí. Veréis, íbamos hablando que en el anterior vídeo, en la ría de Ares, que me encontré allí, que no sabía si era una culebra o una víbora, ¿no? Bueno, pues era una víbora, o eso pienso yo. Total, que he averiguado la diferencia entre una cosa y otra, y la suerte que tenemos también en Galicia es que las serpientes venenosas que tenemos tampoco son muy peligrosas. Si te pica alguna, tienes bastante tiempo, mientras no te pongas a correr y mantengas la calma, para que no se te acelere el pulso, pues tienes tiempo para ir a un hospital. Según leí, en 48 horas, o sea que si en 48 horas no llegas a un hospital, vamos. Bueno, el tema que la diferencia entre la víbora y la culebra es que las culebras, que es lo que me estuve encontrando hasta que fui a Ares, pues cuando te ven, echan por patas, se van pitando, ¿no? Es su reacción, esconderse en los arbustos, ¿no? O en la maleza, donde puedan, rápidamente. Pero las víboras, en cambio, se quedan congeladas, no se movían, ¿no? Y es por eso, porque su reacción ante los depredadores es que no la localicen, y entonces se queda inmóvil totalmente. Claro, eso ¿qué consecuencias tiene? Pues que si vamos andando y no nos hemos fijado que está ahí, pues la pisamos y ahí es donde viene el peligro. Que claro, ahí ya lo considera una amenaza. Claro, a ti si te pisan pues tampoco te hace gracia. Y es donde puede estar un poco el peligro, ¿no? Pero bueno, íbamos diciendo eso, que la suerte de Galicia también es que incluso una serpiente que puede ser venenosa, pues tampoco te va a causar gran daño. Aparte, si vais preparados con calzado y con pantalones largos, no debería tampoco llegar el veneno a penetrar.
De todas maneras, si eso ocurriera, id al hospital de todas formas, pero con calma, no hay prisa. Estas no son serpientes del trópico que te muerden y a los minutos estás muerto, no. Tardan muchísimas horas en hacer efecto. Entonces, bueno, dejadlas tranquilas y si os toca, pues eso, calma. También nos encontraremos algunos molinos, como ese que vemos ahí. Estamos llegando ahora ya a las fervenzas. Hay dos. Hay una, la primera, aquí ganamos altura sobre el río. Y bueno, hay una bifurcación allá abajo, antes de llegar a las fervenzas, que va al barranco da Loba, donde hay una mujer lobo. Y eso lo haremos a la vuelta. Primero vamos a ir a las dos fervenzas que hay aquí. Y bueno, promete de 20-30 metros, o sea que son unas buenas cascadas. Otro molino más que encontraremos durante la subida. Dejando ahí atrás ahora la primera cascada de Rego de Palanca, vamos a ir a la segunda, por estas escaleras. Ahí está el molino. Bien, tenéis un camino que va hacia la primera, luego seguimos por aquí y vamos hacia la segunda. Las escaleras que van hacia Mordor. Y ahora, viniendo por este camino, tenemos aquí la segunda. Mirad qué altura coge, y la estamos cogiendo desde lejos. Aún vamos a bajar por el camino hacia allí. Vamos a ir a barranco da Loba, a por la mujer lobo. Por la tercera cascada. Veréis, aquí hay una bifurcación. Vais a encontrar en aquel árbol de allí, hay un marcador SM4 y aquí hay otro, lo veis, otro SM4. Entonces, este lleva al barranco da Loba, que vamos a ir después de haber venido desde aquel de allá, que va a las fervenzas, a las cascadas. Tenéis que cruzar por aquí, por estas piedras del río. Si os fijáis, es fácil cruzar, con un poco de cuidado, pero bueno, que no tiene mayor dificultad. Subís por allí y os lleva a las dos fervenzas de Rego da Palanca. Primero encontraréis una y seguís subiendo y cogeréis la segunda. Luego volvéis, si lo hacéis como nosotros, y cogéis esta subida hacia el barranco da Loba. Ya estamos llegando, está ahí, al pasar esto, ya encontramos el barranco da Loba. Ahora vamos a ver si encontramos a la mujer lobo y nos caza ahí un ciervo o algo y hacemos un churrasco. Sí. Quique? Sí. ¿Verdad? Olero huele A lobo. a lobo, ¿Verdad? O a lobo Sí. o a raposo. Vimos por ahí, bueno, había una zona súper complicada, de bajada. Bueno, ya pone que esta hay dificultad Sí, el había sitio. una que va para bajar, cuidado, hay que Sí. tener bastante cuidado. Y olía a lobo en algunos lados, súper A denso. lobo, a raposo Sí. o animal de... Sí, sí. Se nota en el olor cuando... Vamos ahora. Cuando paséis, hay zonas donde os va a venir un olor muy fuerte y como que el aire se hace más denso. Pues eso seguramente sean guaridas de... Sí, de algún animal, o de zorros, o de lobo, o de... Normalmente suelen ser depredadores, si no, no huelen tanto. Bien, y es por aquí por donde hay que subir. El camino es así. Y justo, bueno, por allí va Quique. Y aquí tenemos el inicio del barranco. Pues hemos llegado. ¿Ves esto que está aquí atrás? Pues tiene pinta de guarida, todo por aquí. Huele un olor súper fuerte a loba. No me extraña que se llama así porque
Bueno, ahí veis a Quique y a David. Hay otra cascada ahí. Para mí la más espectacular.